Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa. Me da muchísimo gusto poderles saludar nuevamente en esta emisión de Agenda TV, un espacio de discusión, análisis y debate sobre los asuntos públicos. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros mi buen amigo Uriel Flores Aguayo. Mi estimado Uriel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Tomás, mucho gusto, No, pues muy agradecido de la oportunidad. Un gusto enorme contar aquí con tu presencia. Uriel Flores Aguayo, un personaje, un activo político desde estudiante, desde lo social, lo político, y pues de larga trayectoria, mi estimado Uriel, siempre en la oposición, siempre en la izquierda, ¿no? Pues sí, ya son algunos años, 43. 43. De militar en el campo de la izquierda, en las causas y las ideas de la izquierda, desde la época estudiantil, desde la prepa. Desde el artículo tercero. Desde el mítico artículo tercero. Efectivamente. Oye, Uriel, y lo más reciente, subsecretario de Educación aquí en el estado de Veracruz, lo cual, te dio, independientemente de tu formación como docente, maestro normalista, pues eres un gran conocedor del ámbito educativo veracruzano, pero sin duda alguna tu experiencia como subsecretario te permitió afinar más todavía ese conocimiento del ámbito educativo en el estado de Veracruz. La parte educativa en Veracruz muy complicada, muy compleja, con un territorio vasto, con miles y miles de docentes a lo largo y ancho del estado, Uriel. Sí, bueno, son datos espectaculares, ¿no? Son 24,000 escuelas, 140,000 profesores, 2,300,000 alumnos. Es decir, da una dimensión de lo que es Veracruz, ¿no? En el contexto nacional. Se ha dicho siempre que Veracruz es como un país dentro de otro, ¿no? Si comparamos con los países de Centroamérica, sí, caben todos, ¿no? Caben casi todos en nuestro territorio. Entonces, en el ámbito educativo se refleja ese tamaño de población y de territorio de Veracruz. Oye, Uriel, y con esa experiencia, con esa expertise, pues ¿cuáles son los enormes retos que seguimos teniendo hoy en día en términos educativos, Uriel? Reforzar el trabajo en aula, es decir, la esencia de la educación pasa en la escuela. Y cuando decimos escuela, decimos como núcleo el aula y el entorno, que tiene que ver con maestras y maestros profesionales, ¿no? Capacitados, actualizados, que tiene que ver con apoyo tecnológico, o sea, con la infraestructura, que haya aulas, sanitarios, canchas, laboratorios, y la participación ciudadana, pues es fundamental. Yo observo eso, o sea, la esencia está en el aula, ¿no? Y curiosamente, dentro del proceso educativo y dentro del magisterio, los que casi nunca se pronuncian son los que están en el aula, los que están atendiendo los grupos. Escuchamos mucho a los líderes, a los funcionarios, a los investigadores, etcétera. Casi nunca se expresa, no hay los mecanismos. La maestra o el maestro que está todos los días en el aula atendiendo a la niñez y a la juventud, y que tiene la vivencia, ¿no? la experiencia práctica de la problemática educativa. Oye, esa parte es muy interesante porque obviamente Veracruz fue un punto referencial de lo que fue esta lucha magisterial en contra de la llamada reforma educativa en el año 2013. Vimos ahí sí por primera vez de manera masiva a maestras, maestros expresarse en las calles con consignas, con marchas, levantando el puño, y pareciera como que de repente poco a poco se fue bajando esa expresión magisterial. Sin embargo, dentro de esa lucha, fueron surgiendo nombres, personajes, y de entre de ellos sale un personaje
que logra una posición primero como diputado y actualmente como secretario de Educación, y nos estamos refiriendo sin más ni más ni menos a Sanjansen Escobar, que justamente pues, era alguien como buena parte de las y los maestros, en términos públicos, un desconocido, conocido obviamente en sus ámbitos de trabajo y todo lo demás, pero que no se le conocía mayor trayectoria, digamos, en la batalla política magisterial. Y bueno, llega a ser diputado, actualmente fue desconocido en su momento por la misma base magisterial que lo impulsó como diputado, y bueno, llega ahora como secretario de Educación, y uno hubiera pensado que justamente teniendo lo que tú estabas diciendo, esa experiencia como docente, haber sido parte de esa lucha magisterial, que sería una persona sensible a las y los maestros en sus necesidades, sus problemas, su situación del día a día en el aula. Sí, mira, yo viví, digamos, ese movimiento relativamente cercano, en contacto con muchos liderazgos. Yo lo que observé es que se trató de un movimiento masivo que rebasó las siglas sindicales y a todo grupo. Eso es en primer lugar. Fue un movimiento masivo, sin importar sindicato o no estar asociado a alguna sigla sindical o algún grupo político sindical. Luego, creo que en Veracruz en particular, el problema no era la evaluación, que al final se quedó como el gran tema del debate nacional, reforma sí, reforma no, en torno a la evaluación. No, en Veracruz las demandas iban más que nada a la cuestión laboral. La impugnación a la reforma educativa se dirigía a los aspectos laborales de la misma. Fue un movimiento masivo, llegó a haber aquí 20,000, 30,000 manifestantes, fue muy abierto, muy explosivo, y bueno, sí, algunas figuras pudieron haber surgido, pero no creo que hayan tenido mayor relevancia, ¿no? Finalmente, la reforma avanzó, se procesó de manera popular, no se tomó en cuenta al magisterio, y de alguna manera vino a modificar la forma de la convivencia entre los maestros y la relación con la autoridad, porque no hay que perder de vista que, por ejemplo, al haber un examen de ingreso al servicio profesional docente, se cancelaba esta parte del ceder las plazas, ¿no? O sea, esa parte que yo creo que fue muy sentida por usos y costumbres, claro, en el magisterio. Finalmente, en Veracruz, el magisterio se evaluó sin mayor complicación, aceptando el reto y asumiendo que tenía la capacidad de hacer esa evaluación. Sí, de hecho yo en mis redes sociales, muchas amigas, amigos, contactos, maestros, pues señalaban con orgullo o incluso subían ahí los resultados de sus respectivos exámenes, ¿no? La pasé, soy apto, no sé qué, o sea, bajo los conceptos de haber aprobado una evaluación, pues orgullosos de haberlo logrado, ¿no? Es que la parte de la evaluación que generó muchísima incertidumbre y mucha polémica fue la parte de la permanencia. Claro. Ni la del ingreso ni la de la promoción se discutía mayormente, pero la de la permanencia se volvió como un fantasma, se volvió como un Frankenstein, se volvió como el lobo, ¿no? Claro. Como el lobo, que además nunca tuvo aplicación real, porque hasta donde yo tengo entendido, en Veracruz no se sancionó a nadie en cuanto a la permanencia. Sin embargo, quedó como bandera, se fusionó con un momento nacional, y parece que Veracruz estaba también muy activo y se pronunciaba en contra de la evaluación cuando no era así. O sea, los índices de participación en la evaluación aquí en Veracruz
debe andar en el 95 o 96%. La reforma punitiva le llamaban. La llamada reforma punitiva. Creo que se distorsionó el debate y habrá que recuperarlo, porque sí requerimos reformas, o sea, sí requerimos fortalecer el sistema educativo nacional, el sistema veracruzano, atender los rezagos que tiene la educación y entender pues, que tiene que ser una política de Estado, no una política sexenal, y que tiene que ejercerse la rectoría plena del Estado en la educación, y entender que México no vive, o sea, que México no está aislado, que somos parte de una comunidad internacional y que necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros profesionistas, estén muy bien preparados para poder competir con el mundo. Claro. No quiere decir, cuando yo digo competir con el mundo, que vayan a un concurso o que todos van a viajar, no, simplemente el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico, el avance del conocimiento a nivel mundial y que nos impacta en nuestra economía, en nuestra sociedad, debe ser entendido y también manejado por nosotros. Entonces, esa parte de la educación habrá que reforzarla, y sí, efectivamente, de ese movimiento algunas personas se dieron a conocer un poco, digamos. Está este profesor Senyasen que tú mencionas, que actualmente es titular de educación, pero quien todavía tiene pendiente, digamos, presentar o acreditar, ¿no? ¿Cuál es la política educativa del sexenio? Algo tiene que ver que está en discusión el Plan Estatal de Desarrollo, pero no hemos todavía observado los grandes pronunciamientos en materia educativa. Creo que vamos día a día, se va atendiendo lo inmediato, alguna expresión respecto a la reforma educativa, que está en proceso ya el desmantelamiento de la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto. Ya, de hecho, ya desaparecieron las oficinas estatales del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya nada más queda la Dirección General con algunas tareas. Viene una sustitución de esta Dirección Nacional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces está por verse, ¿eh? Yo no prejuzgo en lo personal, es una decisión del Ejecutivo. Él asume la responsabilidad política, claro, de a quienes nombra. Ahora esperamos que estén a la altura de todo lo que representa pues Veracruz. Digo, no está de más ni tiene que ver con un romanticismo trasnochado decir que Veracruz cuenta con la escuela normal más antigua de México y que pasaron por sus aulas algunos de los más insignes pedagogos de nuestro país, y que además fueron dejando huella. Claro. Huella. Sí, la escuela normal veracruzana ha ido dejando huella. Claro, ¿no? Claro, primero las escuelas cantonales, luego la escuela normal, que tiene más de 130 años de existencia, por eso es benemérita, es la más antigua, claro, de México, con una pequeña diferencia con la de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces, la autoridad educativa tiene que estar a la altura de esa historia, tiene que estar a la altura de los retos que representa Veracruz, y creo que estamos todavía en un inicio, ¿no? De hecho, apenas se va a presentar el plan de desarrollo. Habrá que ver qué programas, qué políticas específicas se implementan para Veracruz, donde, insisto mucho, hay una población impresionante. O sea, si hablamos de 2.300.000 alumnos y hablamos de, digamos, de dos padres, ¿no? Suponiendo que todas las niñas y niños tienen dos papás, papá y mamá, estamos hablando de, no sé, de 5, de otros
4 y 600, ¿no? Otros 4 millones, y en total entonces son como 8 millones, 6 millones. Es decir, el fenómeno educativo día a día incide en el tejido social y en todos los ámbitos de la sociedad veracruzana en alrededor de 8 millones de... O sea, atraviesa todos los hogares prácticamente, ¿no? Prácticamente todo mundo está conectado o tiene que ver con el fenómeno educativo en Veracruz. Así es. Uriel, vamos a una pequeña pausa y quiero regresar, lo pongo desde ahorita sobre la mesa, sobre este arranque que tú decías, sí hace falta el Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, bueno, en 100 primeros días que no son de evaluación obviamente como tal, pero sí por lo menos para ir viendo las pinceladas de cómo está actuando y cómo está ejecutando el hecho político-administrativo de la educación en Veracruz desde la Secretaría correspondiente. ¿Cómo no? Claro. Perfecto. Que sí. No se nos despegue, estamos con Uriel Flores Aguayo aquí en Agenda TV, regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Seguimos platicando con Uriel Flores Aguayo, un personaje de la política jalapeña y estatal de hace muchos años en la izquierda y en la oposición veracruzana. Uriel, el segmento anterior estábamos platicando acerca de que, si bien es cierto, no podemos hacer una evaluación, digamos, en temas educativos en estos 100 días y días, ¿no? Estos 3 meses y días. Lo cierto es de que en este periodo sí podemos ver, ahora sí como mascalaiguana, como se dice coloquialmente, y vemos una Secretaría de Educación que no ha tirado luces respecto a cómo se va a conducir, qué planes, qué propuestas estratégicas generales tiene en materia educativa para el estado de Veracruz, Uriel. Claro. Mira, la política educativa es federal y estamos en una coyuntura de tránsito, ¿no? Se está aplicando la reforma del sexenio pasado y está a punto de aprobarse la nueva reforma que va a modificar algunas instancias, algunas instituciones y que y que plantea, ¿no? Algunas modificaciones en los programas educativos. Digo, eso es por un lado. Por otro, no hay que perder de vista que la autoridad local pues es la que opera esa política educativa, agrega el acento estatal y dispone o tiene que disponer de toda la infraestructura, de todo el equipamiento y de todo el personal para aplicar esa política educativa, ¿no? Los planes y programas educativos. Creo que aún esperando en la coyuntura esta de tránsito, cada vez va haciendo más falta que la autoridad educativa local aborde la problemática y no dejar hasta que venga la reforma constitucional en materia educativa, el artículo 3º, que vengan los cambios de la reforma del sexenio pasado. Me parece que sí se requiere, que muy pronto ya, puede ser en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, la autoridad educativa fije postura y muestre, digamos, el rostro del sexenio. Claro. No debería de conformarse, o no deberíamos de conformarnos con que simplemente se atraiga lo federal, o sea, se aplique mecánicamente lo federal, o sea, que porque mucho se discutió en contra de las evaluaciones estandarizadas. Aplica para este caso en el sentido de que tienes que apelar a tus condiciones locales, es decir, medio urbano, medio rural, medio urbano de qué características, dónde tienes tus escuelas normales, son 5 en el estado de Veracruz, qué población atienden,
qué cobertura educativa tienes, qué actualización, qué nivel de analfabetismo, qué política estás aplicando. Es un mundo. Claro. El proceso educativo es un gran mundo que nos involucra casi a todos los veracruzanos, ¿no? A excepción de niños muy pequeños, ¿no? O personas muy mayores, que también muchas veces los abuelos están también, claro, participando de alguna manera, cuando menos en llevar y traer o apoyar. Incluso ir a las juntas, ¿no? Porque luego los papás no podemos ir a alguna junta. Luego, efectivamente. ¿No? Yo tengo el último dato, por ejemplo, había más de 18,000 asociaciones de padres y madres de familia en el estado de Veracruz, y en muchos casos con una gran participación. Falta entonces eso. Yo espero que tengamos claro no lo que es para la federación la educación, sino lo que es para el estado de Veracruz, que no simplemente se atraiga mecánicamente la nueva política educativa, los nuevos planes y programas, sino que se le ponga el acento propio. Ok, y con eso que estás planteando, yo me remito ya al día a día. Vemos una Secretaría de Educación, ahora sí, usando este ejemplo coloquial, casi muy alcohólica, ¿no? Está tomada casi todos los días, o ha sido tomada en varias ocasiones por distintos actores, grupos, redes magisteriales, de distintas corrientes, en fin. Y en lo particular, Uriel, pues tú traes un tema sobre el cual, bueno, incluso has dado tu posicionamiento público en ruedas de prensa, tu posicionamiento en redes sociales, en entrevistas, y que tiene que ver con un tema de una maestra que le han congelado su salario, su plaza, y con la amenaza justamente de literalmente sacarla del sistema magisterial veracruzano. En efecto, yo creo que los conflictos que se han estado presentando en la SED, una parte puede ser por rezago, evidentemente, ¿no? Limitantes presupuestales, programación, burocratismo tal vez, aunque también puede ser falta de atención, claro. Falta de atención de las autoridades encargadas de las diferentes áreas o aspectos de la educación. En el caso que se ha mencionado precisamente, que es una retención de salario, yo veo que el secretario se equivocó, le quiso dar un manejo político, como dar un golpe político, como dar a entender que él estaba haciendo justicia, ¿verdad?, en materia educativa, que hubo abusos y que él los iba a corregir. Creo que eso no hay que perderlo de vista, y es un error. Claro. Es un error en ese y en otros casos. Por ejemplo, yo le he escuchado expresiones referidas a trabajadores y a grupos sindicales, como de descalificación. Yo creo que eso tiene que eliminarse del lenguaje de un secretario de educación. En cualquier funcionario, pero más en el de educación, tú esperarías mucha altura, mucha pulcritud, mucha tolerancia, mucho respeto. Bueno, hizo él un problema político donde no tiene por qué haber no tiene nada que ver la política. Yo he intervenido por un caso personal, sin liderear nada, sin encabezar a nada, sin representar a nadie, y me he encontrado con docenas de casos similares. Por cuestiones administrativas, ¿no? El titular de educación, como él ya lo asumió, ordenó la retención de los salarios. Hablo de aguinaldo, hablo de quincenas, de todo tipo de prestaciones, y esta retención es ilegal. No tiene facultades el secretario para retener salarios, es ilegal, es unilateral, es de facto, y se convierte también en un abuso de poder, en un abuso de autoridad que cuestiona a una instancia o a un funcionario que se asume como parte de un gobierno de izquierda, como un gobierno de regeneración. Ahí estamos detenidos, ¿no?
Por un lado la ilegalidad, por otro lado el atropello a maestras y maestros. Se ha tenido que hacer público, dado que ha habido una actitud soberbia, de cerrazón, después de varios escritos, de muchas gestiones a través de representantes populares, de buscar directamente el contacto, pidiendo no que se viole la ley, al contrario, que se aplique la ley, solamente pidiendo diálogo, que se respete el derecho de petición, el derecho de audiencia. Después de todo esto y de no haber obtenido respuesta, se tuvo que hacer público, digamos, aún en contra de nuestra voluntad, se tuvo que hacer público porque ellos son funcionarios públicos. Claro. Y por lo tanto están sujetos a las demandas ciudadanas, están sujetos a la aplicación de la ley. Cuando la violan, al ciudadano lo único que le queda, el recurso que le queda, es la denuncia y las vías legales, ¿no? Acudir a las instancias legales, pero sí hacerlo público, porque esto se tiene que saber y tiene que ser motivo de una sanción moral también, una sanción ciudadana para la autoridad educativa. Y es que justamente cuando hablas del recorrido jurídico, legal, pues en todo caso necesitaríamos conocer cuáles son los expedientes de investigación y el resultado de esa investigación y de esos expedientes, justamente cuál es la aplicación jurídica de una eventual sanción, como suspensión de salario, como quitar una plaza, como etcétera, etcétera, para dejarle al afectado o a la afectada un asidero jurídico para recurrir a la justicia en su justo derecho de defenderse. Claro. Finalmente, si no le das la capacidad de defenderse, porque no le das un expediente, no le das un juicio, no le das nada, los dejas completamente en la indefensión como autoridad, y justamente eso es lo que está generando problemas y conflictos, como bien dices, Uriel, de un gobierno que se presume de izquierda, saludos combativos, y resulta que está actuando tanto o peor que los gobiernos que criticaron. Yo creo que peor y de manera muy deficiente, ¿no? Y muy atropellada. Este era un asunto muy sencillo, es un asunto administrativo. Si hay algún error o alguna anomalía, se tiene que notificar al trabajador, a la trabajadora, se le tiene que requerir para que se abra el expediente, se conozca y se establezca si es que hay alguna responsabilidad. Eso es todo. Eso que es tan sencillo y que tiene que verse caso por caso, claro, pero son diferentes, se englobó y se presentó como un acto justiciero. Es la parte del manejo político, pero hecho por la propia autoridad, no por las trabajadoras y los trabajadores. Es elemental ser escuchado, es un principio universal. Nadie puede ser vencido sin ser oído, nadie puede ser afectado en su patrimonio y en sus bienes, sino solamente por orden de una autoridad competente, en este caso por un juez. Es decir, es un cuadro de irregularidades, es un cuadro de abuso de poder que solo le deja al trabajador y a la trabajadora acudir a la denuncia en un momento dado, precisamente por ser víctima de un abuso de poder. Si fuera un simple trámite administrativo, bueno, pues no tiene por qué ventilarse. Claro. Hay instancias, pero si no se respeta el derecho de petición, si no se respeta el derecho de audiencia que se ha pedido, al trabajador le queda eso. Yo creo que está entrampado, el titular está, digamos, en medio de algo que se volvió complejo, algo muy sencillo que se volvió complejo y que cada vez le está costando más trabajo salir, porque en tribunales, por ejemplo, en juicios legales, ya la autoridad violó toda norma, o sea, toda normatividad, ya violó el debido proceso, actuó de facto
cuando tenga que rendir cuentas legalmente, difícilmente va a tener manera de justificar no va a poder justificar el haber violado los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? O sea, el salario, o sea, retenerlo es un delito. Claro. Está haciendo un uso indebido o un ejercicio de un deber legal, ¿no? Está violando un deber legal, hay cohecho, se configura incluso un delito en esa actuación, además de la parte... Sí, porque el cheque debió haber salido. Claro. ¿No? Alguien tiene ese cheque o alguien ya lo cobró o no sabemos qué es lo que pasó con ese Hay dinero. casos extremos como los aguinaldos, ¿no? Dice la publicidad de la Secretaría del Trabajo que si en tal fecha, el 20 de diciembre, no te pagan tu aguinaldo, acudas a la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Acá no han tenido el respeto de liberar esos pagos, incluyendo el propio aguinaldo, que es un derecho de lo ya trabajado, no lo que discuten, que si el ajuste administrativo es correcto o no es correcto. No, esta parte ya no está a discusión, en la parte del aguinaldo ya no está... Ya está devengado. La discusión, exactamente, es páguese y ya, también está retenido. Entonces, se han presentado todo este tipo de detalles, de aspectos que configuran un cuadro auténticamente de abuso de poder que cuestiona la ética, que cuestiona las ideas, digamos, y el compromiso, o incluso la pulcritud en el compromiso con un gobierno de regeneración, porque no hay que perder de vista que el propio presidente López Obrador, en alguna o dos conferencias de las mañaneras, habló del tema y dijo que era un delito y que era un pecado, incluso dice, él hablaba de que la Biblia lo traía establecido, retener el salario de los trabajadores. Entonces acá están contradiciendo incluso la palabra del propio presidente y afectando de manera muy grave a trabajadoras y a trabajadores. E independientemente de los planes, programas, proyectos o propuestas en materia educativa que puedan presentar en algún momento como Secretaría de Educación, lo cierto es que estos hechos dibujan una práctica que esperemos sea reconsiderada dentro de la Secretaría de Educación y su titular, y que, híjole, de mantenerse le va a hacer un profundo daño a la educación veracruzana, porque si esto no es revertido, simple y sencillamente ninguna maestra, ningún maestro, ningún trabajador educativo en el estado de Veracruz va a tener garantizada su permanencia, su salario y sus derechos. Sí, en una secretaría macro como la de educación requieres un titular con liderazgo, que sepa armar equipos, que privilegie el saber, o sea, los méritos, los perfiles en su entorno, al frente de los niveles de las subsecretarías. Requieres una persona con mucha capacidad de diálogo, que no confronte. Estamos hablando de 25, 27 sindicatos en la Secretaría de Educación. Entonces se requiere una persona con mucha capacidad de diálogo, que deje que lo administrativo camine, y se concentre en la esencia del proceso educativo, que es atender vía planes y programas al magisterio y al estudiantado, ¿no? Estar con ellos en contacto. Entonces, sí creo que si se sigue la misma ruta, va a ser muy complicado y muy atropellado, y eso va a traer como consecuencia que se distraiga la atención, que se le dedique tiempo a atender conflictos en lugar de estar apoyando todo el proceso educativo. Así es. Uriel, palabras finales para nuestra audiencia de aquí de Agenda TV.
Agradecerte mucho, Tomás, la oportunidad y el espacio que me das aquí en Agenda TV, saludar a todo el público, ¿no? Mandarles nuestro respeto y decirles que, bueno, uno aporta algunos elementos de opinión, quien finalmente tendrá la idea más exacta, pues son ustedes, pero muchísimas gracias. Mi estimado Uriel, como siempre un gusto dialogar contigo aquí en Agenda TV. Y bien, amigas, amigos, Uriel Flores Aguayo, aquí en Agenda TV, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos en la próxima emisión. Soy Tomás González Corro, saludos.